Hola, ¿qué tal amigos? Buena tarde nuevamente. Mi nombre es Héctor Oranday y soy estudiante del doctorado en Desarrollo Humano. Y como actividad cuarta o actividad final de la materia Migración y Desarrollo Humano, nos piden hacer un tipo de recapitulación de las tres actividades anteriores, donde estuvimos hablando largo y tendido sobre principalmente temas de migración. Lo que yo voy a hacer en este momento es hacer una breve presentación, una recapitulación sobre un tema que me haya llamado la atención, y en este caso la actividad que voy a desarrollar tiene que ver mucho con lo que es el concepto y pues más bien el movimiento, el fenómeno de la migración, ya que al hablar de migración, esto es hablar de un problema muy antiguo, muy añejo, y que en los últimos años ha sido impulsado por varios factores. Recordemos que este es un fenómeno social, económico, pero que ha venido también sido fuertemente empujado últimamente por el proceso de globalización, y se ha recrudecido mucho en nuestro planeta y principalmente en nuestro continente y país. En esta presentación hablaré de manera muy general y sin profundizar, debido a los pocos minutos que se nos da para esta presentación, sobre los motivos que existen, cuáles son las causas que hay para migrar, los riesgos que enfrentan los migrantes desde el momento que salen de su país de origen, hacen su recorrido hasta llegar al país destino, y en los países destinos a qué más se enfrentan estas personas. Los migrantes también, aparte de enfrentar problemas durante su recorrido, enfrentan otros problemas al llegar al país destino. Y voy a finalizar la presentación dando algunas soluciones de las lecturas que hice durante esta materia. Las 4 semanas que duró la materia, voy a dar algunas soluciones que algunos autores comparten, y voy a finalizar con una conclusión, un par de conclusiones personales. ¿Por qué, por qué la gente migra? ¿Cuáles son los principales factores que impulsan a la migración? Al hablar de migración, y como lo decía en el slide anterior, es un fenómeno multifacético que tiene varias aristas. No hay dos, tres solamente situaciones que impulsan a la migración. Son varias y son bastantitas. Pero haciendo un resumen, haciendo un poco de estadística sobre las principales causas que hay para migrar, encontré en las lecturas realizadas que principalmente es la pobreza. O sea, la gente migra por problemas económicos, donde lo que ganan o es poco, es demasiado insuficiente para poder alcanzar su desarrollo personal e incluso desarrollo de su familia. El segundo motivo que hay para migrar es las persecuciones sociales, persecuciones políticas a las que se enfrentan varias personas por sus actividades, ya sea de manifestaciones o por cuestiones que van en contra del gobierno o de la política. Y la tercera causa principal que vemos son cuestiones climáticas, donde en los últimos años lo que más se ha agravado son cuestiones que tienen que ver con el agua, cuestiones de sequía en ciertas comunidades, lo cual estas personas, al depender 100% de estas actividades agropecuarias, de siembra, agricultura, ganado, requieren de agua para poder seguir generando una manera honrada de trabajar. Al no tener agua disponible, al haber una escasez, pues esto genera también un motivo que tienen para migrar. Como mencioné, son varios los factores que hay que tienen los migrantes para migrar hacia otro país, pero principalmente son la pobreza, las persecuciones políticas y las situaciones climáticas, principalmente las sequías. ¿Qué riesgos se enfrentan los migrantes? Los migrantes se enfrentan, sin temor a equivocarme, más del 90% de las situaciones son adversas, donde todo lo que tienen que sufrir es variable dependiendo de las amenazas a las que se enfrentan durante el proceso de salida de sus países de origen, para hacer un recorrido largo, tortuoso y altamente inseguro hasta llegar a los países destinos. Si tomamos como referencia un país centroamericano, los migrantes que buscan salir de sus países centroamericanos,
En su recorrido tendrán que enfrentar muchas amenazas por todo el territorio mexicano, a lo largo de nuestra república, hasta llegar a lo que es el país destino. Son muchas, pero aquí lo que hago es una recapitulación, un resumen de las principales. Primero sufren agresiones del tipo sexual, agresiones y abuso sexual, muchas violaciones, principalmente las mujeres y menores de edad. Existen problemas y amenazas de tráfico ilegal de personas, donde estos grupos de migrantes son abordados, capturados y obligados por grupos de delincuencia organizada a que se dedican a la trata ilegal de personas. Muchos de ellos también son secuestrados, piden dinero, piden grandes cantidades de dinero a sus familiares en sus países de origen a cambio de regresarlos o liberarlos. Lamentablemente, y tenemos que decirlo también, muchos de ellos enfrentan la muerte, situaciones altamente complicadas, situaciones de homicidios, situaciones de matazones que han sucedido aquí en nuestra República Mexicana. Entonces es triste también identificar que muchas de las amenazas terminan en muerte para estos migrantes. Además de que tienen poco acceso a agua y alimentos, carecen de una buena alimentación y el acceso al agua también es limitado. Las condiciones de higiene en las cuales se transportan ellos, en las cuales se desarrollan, pues son de mala higiene, y pues muchos de ellos también están altamente expuestos a lo que son enfermedades. Situaciones adversas que enfrentan los migrantes una vez llegando al país destino. Las principales situaciones de xenofobia, que es rechazo a las personas de origen extranjero, y principalmente aquellos más que son pobres, ¿verdad? Situaciones de racismo y discriminación son situaciones también que ellos sufren en el país de origen. Falta de acceso a la salud y falta de acceso a la educación. Todo esto es derivado principalmente porque los pobladores o los ciudadanos del país destino, ellos consideran que la población migrante representan una amenaza seria a lo que es la seguridad nacional. O sea, los ven como riesgos que ponen en peligro la soberanía y principalmente la seguridad de ellos y sus familias al estar radicando en un país en el cual pues muchas veces no son bienvenidos por cuestiones de xenofobia, racismo, discriminación, etc. ¿Qué soluciones encontré? En las lecturas que realicé a lo largo de la materia vienen un listado de varias recomendaciones de varios autores y autoras, pero las que más hicieron resonancia y que las que más concuerdo como algo que funciona, el tener inclusión e integración. Esto tiene que ver más que nada con que tener un enfoque que promueva la inclusión e integración de los migrantes en lugar o en vez de criminalizarlos y excluirlos. También tienen que ver, la otra solución que dan los autores es contar con albergues y asilos de mejor calidad, o sea, que cuenten con un mejoramiento en este tipo de lugares que van a albergar a las grandes cantidades de migrantes que van a tener en un entorno, y que realmente exista una cooperación internacional para el desarrollo de políticas más equitativas. Pero principalmente la solución que encontré en estos diferentes autores donde hice lectura es considerar la migración no solo como un reto, sino como una oportunidad realmente y fehaciente para el desarrollo social y económico a través de la protección de los derechos humanos. Y son soluciones que se han implementado en varios países como Chile, Paraguay, Suecia, Alemania. Conclusiones. Yo concluyo esta presentación con dos situaciones. Primero, que no deberemos de considerar a la migración solo como un reto, sino como una oportunidad fehaciente para el desarrollo social, económico, a través de los derechos humanos, o más bien a través de la protección de los derechos humanos, y enfocarnos más en la parte de cómo integramos a los migrantes en vez de pretender controlar sus flujos migratorios o bien, en su defecto, responder a intereses
de otros países. Bueno, con esto concluyo. Aquí vienen las referencias de la presentación de las diferentes lecturas que realicé y espero haya sido de su agrado.